Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Integradas de 12. El tema del día de hoy que vamos a ir explicando y observando es la clasificación de los seres vivos. Cuando hablamos de clasificación de seres vivos, estamos hablando de taxonomía. La taxonomía es entonces la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. Acuérdense que los seres vivos están clasificados en 5 reinos y que estos reinos después se clasifican en otras categorías más y al final vamos a tener las especies. Por eso es importante conocer detalladamente esta clasificación para saber dónde nosotros estamos ubicados, en qué reino, qué especies, qué género, qué filo estamos nosotros ubicados dentro de la clasificación. Cuando hablamos de clasificación de los seres vivos, estamos hablando de cómo vamos a ordenarlos sistemáticamente según las características esenciales que ellos tienen. La clasificación de los seres vivos se da con se da porque al final yo quiero saber qué grupo pertenece a esos seres vivos, ¿no? Dice que la gran riqueza biológica traducida en millones de especies nos obliga a clasificarlos, ordenarlos, jerarquizarlos. La identificación, agrupamiento y denominación de los diferentes organismos. Claro que al final tantas especies que hay en nuestro planeta debemos tener una clasificación, tenemos que ordenarlo y jerarquizar esos individuos para saber a qué grupo pertenecen esos individuos. Entonces es importante conocer esa clasificación por la gran cantidad de especies. Imagínense que hay millones de especies que han sido identificadas y todavía faltan por identificar individuos y poder entonces ordenarlo a qué grupo pertenece, ¿no? Por lo general, en nuestro planeta tenemos nosotros 5 reinos. Tenemos el reino de las bacterias, tenemos el reino del fungi, de los hongos, el reino de las plantas, el reino de los animales, el reino protista, protozoos, que es los organismos protistas. Dentro de ella podemos encontrar las amebas, los paramecios, las euglena, pertenecen a este tipo, estos organismos pertenecen a este reino. Entonces, tener una cantidad excesiva de especies, debemos ordenarlos primeramente, clasificarlo para poder entonces a qué grupo pertenece cada especie. ¿Cómo nosotros clasificamos? En el pesar de toda la historia ha habido clasificación de las especies o clasificación de los seres vivos a través de 3 tipos de clasificación. Tenemos la artificial, la natural y la binominal, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación, entonces hay características que determinan por qué yo tengo que identificar ese organismo, cómo yo puedo ubicar ese organismo a ese grupo. Esto dependiendo de la característica. En la clasificación artificial dice que el sistema de clasificación artificial está basado sobre niveles artificiales o arbitrarios, ¿no? En los que hay un reconocimiento de la relación entre diferentes clases de organismos en el sentido de descendencia común o relacionada. Por consiguiente, esta clasificación sirve meramente como un sistema de archivo y registro. Esta clasificación artificial solamente se fija en características fácilmente observables, ¿no? Si tiene pelo, qué tamaño tiene, la forma que tiene, entonces clasificarlo pertenece a este grupo. Entonces esta clasificación es una clasificación artificial porque estoy reubicando esos individuos en un grupo porque ya yo observé ciertas características de él, su tamaño, forma, cómo se mueve, cómo se alimenta, no sé, yo lo clasifico, ¿no? Entonces, pero es meramente solamente para tener un archivo, un registro a qué grupo pertenece esos individuos que yo estoy observando esas características. El otro sistema de clasificación es el sistema de clasificación natural. Este sistema de clasificación está construido a partir de relaciones que existen de manera natural, como la consanguinidad, parentesco entre los organismos, manifestando la evolución de esto.
El indicativo principal es que los grupos de organismos que tienen el mayor número de características en común son los más relacionados. O sea, estamos hablando de consanguinidad entre ellos, hay un cierto parentesco, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este parentesco, tengo ese grado de consanguinidad, entonces yo puedo decir, bueno, estas especies pertenecen a este grupo, porque hubo la evolución, ¿no? Hubo una evolución de estos organismos. Entonces yo puedo decir, bueno, el tigre y el gato se parecen, yo entonces, por parentesco, entonces yo digo que ellos pertenecen a un grupo, por el sistema natural en que ellos se encuentran, ¿no? Entonces yo estoy llamando a esta clasificación una clasificación natural, en donde los individuos los voy clasificando de manera, de la forma en que estos se parecen y por un grado de consanguinidad entre ellos, indicando la evolución de esto. Anteriormente, no hace mucho, anteriormente solamente se hablaba de 5 reinos y que este reino, ahí venía la categorización por cada reino al final, hasta la especie que donde termina la clasificación y es ahí donde cerraba toda la jerarquización de los individuos. Pero entonces, no hace mucho, muchos investigadores eh, han metido un grupo más, ya no habla de reino, hay un grupo superior al reino, que lo llaman dominio, ¿no? Por un dominio arquea, eubacteria y dominio eucaria. Estamos hablando de dominio, va más, o sea que antes se basaba de reino hacia abajo, ahora se está basando de dominio hacia abajo. Los organismos ahí, entonces, dependiendo del dominio que estaban, entonces podríamos decir, bueno, los animales, plantas y hongos pertenecen y protistas, reino protista pertenecen al reino eucaria, ¿no? Perdón, dominio eucaria. ¿Por qué dominio eucaria? Porque son organismos eucarióticos. Entonces, si hablábamos que las bacterias, entonces decíamos que era dominio arquea, y arqueobacterias, pertenece a la arqueobacteria, y el otro dominio que es el dominio de las eubacterias. Entonces, antes hablábamos de reino, y de reino entonces pasábamos filo no se pasaba lo que era el género, hablábamos del subfilum, entonces ahí va la categorización de todos ellos. Pero ahora están hablando de dominio, se incluyó la parte de dominio, porque querían encerrar o agrupar un poco más a esos individuos que tenían cierta relación, por ejemplo, los de reino animal, vegetal, protista y el reino de fungi, el reino de los hongos, tienen una característica en común, que todos son organismos eucarióticos, ¿no? Entonces querían encerrarlo en grupo y entonces introdujeron lo que se llama los dominios. Entonces, dentro del sistema de clasificación también tenemos el sistema binomial, que es el sistema que se utiliza hoy en día. Este sistema es un ejemplo de clasificación natural, fue propuesto por el naturalista Carl Linneo, en 1758, fundador de la taxonomía. A él se le dice que es el padre de la taxonomía moderna, porque él fue quien introdujo ya un sistema de clasificación basado en la similitud estructural. Se creía que lo que más se parecían estaba más relacionado, pero al final entonces está incluyendo. Al final ha habido cambios dentro de las especies y las especies siguen cambiando por la forma de constitución del ADN de esos individuos. Eso se sigue estudiando todavía hoy en día para saber si esos organismos tienen cierta similitud estructural en donde hayan sido clasificados. Ya sabemos que hay 5 reinos ahorita mismo y esos reinos están divididos en otras categorías, ¿verdad? Antes se creían que nada más había reino animal, reino vegetal, porque antes no había microscopio, antes no había otros organismos que nunca se habían visto. Entonces solamente decían, bueno, o eres vegetal o eres animal, ya.
Pero después, con a pasar el tiempo, la invención del microscopio, la invención de otros sistemas de investigación científico han determinado pues que los organismos hay otro reino más. Entonces se incluyó el reino de la bacteria porque era un organismo microscópico que no se podían observar. Entonces, cuando se dieron cuenta, tenían que ver veían la eulena, veían esos protozoos, lo tenían como animal, pero en realidad ellos no son animales. Entonces se incluyó el reino de los protistas. Entonces, los hongos, como los hongos son visibles, ellos lo tenían como reino vegetal anteriormente. Eso para que ustedes tengan conocimiento de cómo han surgido las investigaciones acerca de la taxonomía. Pero se dieron cuenta que los hongos no pueden hacer fotosíntesis, entonces no podían estar dentro de las plantas. Primero, porque no realizan fotosíntesis, no producen su propio alimento. Segundo, de que los hongos son organismos heterótrofos, no son autótrofos. Tercero, que los órganos tienen pigmento fotosintético y los hongos solamente eran blanco o chocolate o otro color, pero no tenían hojas, no tenían. Entonces, ¿cómo iban a permitir que unos organismos pertenecieran a otro grupo si eran diferentes? Los 12 vinos se introdujo el otro reino, que es el reino fungi, pero al principio solamente había incluido dos reinos y era o pertenecía a animal o vegetal, ¿no? Claro, eso fue antes de la invención del microscopio. Ya cuando inventaron el microscopio, entonces ya ahí se introdujo el reino monera, se introdujo el reino de los protistas y se cambió que los hongos, como pertenecían a las plantas, los tuvieron que cambiar para otro reino diferente porque no tenían similitud entre las plantas. Y así, en determinado momento, las especies también van cambiando en las estructuras del ADN y por eso es importante conocer los antepasados, el tronco, los antepasados parentales de ese individuo para saber de dónde ha sido evolucionado, dónde ha ido evolucionando. Entonces, las 7 categorías, porque según este señor, Linneo introdujo entonces una categorización de los individuos y los dividió en 7 categorías. Primero los dividió en 5 reinos, ¿no? Viene la manera más arriba, más general, reino. De reino se divide en filum en clases, clases en órdenes, orden familia, familia género y especie, al final la especie. Cuando hablamos de especie, hablamos de individuos solamente de esa especie, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reino animal, filum tal, clase chordata, orden chordata, familia no sé qué, cani, género tal, y especie, entonces viene ya el individuo individual. Dice que Linneo introdujo un sistema para nombrar los organismos. Esto fue de gran importancia. El número conocido de especies estaba aumentando rápidamente. Los nombres comunes ya no eran suficientes. Por ejemplo, el león de montaña. Tantos leones, como iba a decir, león de montaña, el león tal, león. Entonces, se estaban acabando esos nombres para esos individuos, ¿no? Entonces, era de importancia introducir un sistema de clasificación por la abundancia de especies que se iban descubriendo a lo largo de los años. Entonces era importante conocer esa clasificación. Entonces este señor Linneo empezó a interesarse en clasificar esos individuos para entonces entender a qué grupo pertenecían esos individuos. Entonces, el sistema de clasificación se introdujo una nomenclatura, ¿no? Una nomenclatura a la cual el individuo fue introducido a diferentes reinos, a diferentes filum, diferentes órdenes, diferentes géneros, hasta finalizar las diferentes especies. Entonces, para darle un nombre a los individuos, se introdujo una nomenclatura binaria, 2 nombres, ¿no? Géneros y especies. Género es cuando está el primero y el segundo la especie. Entonces era importante conocer esa nomenclatura binaria a la cual se le iba a nombrar a las especies. Por ejemplo, el perro.
Si vamos a hablar del perro, de repente todo el mundo conocen qué es un perro, ¿no? El perro doméstico. Entonces, bueno, es un perro, y entonces se introdujo que ese perro debe tener un nombre científico. Ese es el nombre científico de todas las especies, todos los seres vivos tienen un nombre científico para reconocerlo y tener eh, una nomenclatura mundial. O sea que en todo el mundo ya sabemos, hablamos de canis, estamos hablando de perro. Entonces, cuando hablamos de canis familiares, entonces estamos hablando de perro doméstico, ¿no? Pertenecen al género Canis y la especie Familiaris. O sea, Canis es la familia, el género, perdón, y Familiaris es la especie. Entonces, Canis Familiaris es el nombre científico del perro. Entonces, el lobo, entonces se llama Canis lupus. Canis lupus pertenece al género Canis, pero a la familia Lupus. Y todos son parecidos, ¿no? El coyote se le introdujo el nombre científico Canis latrans. O sea, se viene de Canis lupus, viene el lobo, el latra viene de ladrar. O sea que ellos son especies que ellos ladran. Entonces, por eso le puso Canis latran. Pero ¿de dónde vienen esos nombres? Entonces, ustedes preguntarán, ¿esos nombres de dónde vienen? Esos nombres, ellos vienen de un idioma que ya está casi extinto, que se llamó en ese entonces el latín. El latín anteriormente era hablado, pero de ahí, bueno, ya sabemos que del latín se generó varios idiomas. Una composición de idiomas se desprende del latín. Entonces, se buscó que esa nomenclatura tuviera un idioma que no fuera ni español ni inglés, sino un idioma que ya muy poco se habla, que se llama el latín. Entonces, por eso es que usted ve que canis familiares, canis lupus, pero ¿qué significa eso? Canis viene del género, ¿no? Can y lupo, que ejemplo, canis lupo es lobo, lupo es lobo en español, familiares porque es familia, latrans porque viene ladrar. Entonces, por eso era que buscaban un sistema de clasificación único, que no hubiera confusión para los investigadores. Entonces, por eso es que utilizaron entonces un sistema binominal eh, utilizando palabras del idioma latín. Todas las especies que existen tienen un nombre científico. Y ese nombre científico está compuesto por dos palabras, y esas dos palabras están en latín. Entonces, por eso es importante conocer que estas especies, es importante conocer que a qué familia, a qué género, a qué especie pertenecen. Aquí, según la clasificación de los seres vivos, para poder clasificar los seres vivos en reinos y eso, tuvo que buscar unos criterios: qué tipo de nutrición tenían, según el número de células, la presencia en el núcleo, presencia paracelular, todo eso. Según esto, se iba creando la especie al final, ¿no? Los reinos, dice, los reinos, vamos por reinos moneda, algunos son autótrofos y otros heterótrofos, ¿sí? Porque ahí acuérdense que en el reino moneda están unas cianobacterias. Las cianobacterias, ellas realizan fotosíntesis y son bacterias al final, y ellas realizan fotosíntesis. Entonces son organismos unicelulares, son organismos procariotas, tienen una pared celular de mureína, y la especie entonces, para poder nombrar esa especie, debe tener con un ser vivo capaz de reproducirse entre ellos y originan una descendencia similar a ellos. ¿Acá? Entonces, por eso que nombro yo una especie al final con dos palabras, que es género y especie. Entonces, ahí estábamos hablando nosotros sobre la taxonomía, que es una rama de la biología que se aboca a clasificar y designar nombres. Viene de griego taxi, que es por ley, orden, y es el estudio de la clasificación de los organismos, es el ordenamiento de esos organismos, una jerarquía que refleja similitudes y diferencias esenciales. Todas las ramas de la biología contribuyen en la clasificación de los organismos vivos, ¿no? Todas las ramas de la biología contribuyen a la clasificación de los organismos vivos
pero las ramas especializadas que tienen directamente con ellas son la taxonomía y la sistemática. ¿Sí? A veces, ustedes saben que los estudios se siguen dando, los estudios, pruebas genéticas, pruebas de ADN a todos los individuos, todavía están jugando con la clasificación. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a ordenar, todavía según la composición del ADN, a ordenar esos individuos, todavía se la dan. Sacan un individuo aquí y lo meten en otro género, porque ese no pertenecía a ese género, y así. Sacan un individuo, lo sacan y lo pertenecen, buscan otra familia, porque no es la misma familia. Entonces, por eso es que es importante conocer, ¿no? Hace mucho yo tuve bueno, antes que entrara en pandemia, yo fui allá en Amador hay una reserva del Smithsonian. Ahí están los acuarios, están una parte terrestre y allá te explican todo lo demás. Y ellos tenían dentro de sus instalaciones unas ranas. Y le decía al muchacho que estaba ahí, oye, pero este tipo de rana, ¿a qué hora pertenece? Él me dice, no, ya no es rana, ya es sapo, imagínense, ya cambió. Digo, sí, porque según el estudio de ADN que se le hizo, coinciden con más ADN que de sapo que de rana. Ya no pertenece a la familia de la rana, ya ahora es sapo. Y así sucesivamente van cambiando los individuos, porque le están haciendo más estudios, entonces lo están ordenando. Así que la taxonomía todavía sigue trabajando en base a esos individuos. Dice que hay 1.000.000 de especies de reino animal, nada más y nada menos, 1.000.000 hasta la fecha, ¿no? Entonces van ordenando, la taxonomía va ordenando los individuos según la categorización en donde ellos estén. Vamos aquí, ejemplo. Dice, en el reino animal, estamos hablando de reino, hay 1.000.000 de especies, ¿no? Después viene el filum, filum chordata, cordados, que tienen esqueleto o algo así, vértebras. Entonces ordenan a esos individuos y hay 40.000 especies que pertenecen a ese filum chordata. Viene la clase. Ya no hablan de filum chordata, porque dentro del filum chordata están las aves, ¿no? Porque tienen esqueleto y tienen entonces como una pequeña columna vertebral, desprendiéndose pequeñas vértebras, entonces le hablan del filo chordata. Entonces hay 40.000 especies en ese filo. Nosotros pertenecemos a ese filo también, pertenecemos a ese filo. Ya se va desprendiendo y ya no hablamos de filo, sino vamos a hablar de clase, vamos a hablar de la clase aves. Y aquí entonces se va subdividiendo, ya no está donde filum, sino aves. Entonces hay alrededor de 8.600 especies de aves. Entonces, si yo quiero reubicar clase, yo digo, bueno, mamíferos, me voy a los mamíferos nada más y voy a hablar no sé cuánto hay mamíferos. No, entonces yo voy a la clase reptilia, entonces me voy a los reptiles, clase de reptiles, y así sucesivamente, anfibios, entonces voy subdividiendo más esa clase. Ya entonces las aves pertenecen a la clase ave, hay 8.600 especies, y sigo subdividiendo estas especies, ¿no? De aves. Entonces, esta clase de aves. Entonces voy al orden, entonces yo quiero el orden Passeriforme, entonces busco solamente aves cánoras. Y según el orden aquí, entonces reubico que hay 5.160 especies. Las otras especies, entonces, está en otro orden diferente. Entonces, de esas aves, de ese orden, la voy a subdividir en una familia que se llama Estrilidae. Nada más tengo 142 especies dentro de esa familia. Entonces vengo yo con esa familia. Entonces yo digo, bueno, ya con esa familia voy al género Phoephila, y entonces vengo nada más, tengo 3 especies de ese género. Entonces la especie se llama, como hay 3 géneros, cada uno tiene un nombre científico diferente. Entonces la especie es única. Entonces, Phoephila cuitacuda, ya tengo una especie que es única
única en la naturaleza. Entonces, el otro género es otra especie diferente, el otro es otra especie diferente. Entonces, hay otro que se llama subespecies, que también ahora últimamente han agregado la subespecie porque se deriva, son especies endémicas que solamente se encuentran en ciertos lugares y han entonces creado la palabra subespecie, que son especies que han evolucionado de una especie que ya conocemos, pero es única en un lugar, es endémica en un lugar, no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Entonces, Fuefilia acuitica, es la misma especie, Fuefilia acuticauda, hequi, ya le agregan otra palabra más para diferenciarla de la misma especie en sí. ¿Por qué? Porque ella es única en un lugar. Eso me acuerda a mí, nosotros tenemos especies, organismos que son endémicos de un mismo lugar. En la isla de Coiba, cuando yo estudiaba en la parte de esta taxonomía, porque uno da una clase de esto, estamos hablando de los nombres científicos de los animales. Me acuerdo yo que solamente hablábamos que en Panamá solamente había dos especies de perezoso, ¿no? La de 3 dedos y 2 dedos. Entonces hablamos de dos especies de perezosos, no se le llama oso perezoso, porque ellos no son osos, son perezosos, la palabra correcta es perezoso. Habían dos especies nada más, pero resulta de especies de perezosos, uno de 2 dedos y una de 3 dedos. Resulta que en Coiba, cuando muchos investigadores se dieron cuenta que había una subespecie de perezoso, entonces se dieron cuenta que había una subespecie de perezoso de 3 dedos y denominaron a ese perezoso único de ese lugar. ¿Por qué? Porque solamente se encuentran en la isla de Coiba, no se encuentran más en otro lugar del mundo. Entonces eso viene siendo una subespecie de la especie del perezoso de 3 dedos. Entonces es importante conocer, por eso es importante conocer esas subespecies, porque ellas son endémicas de un lugar y no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo, nada más en ese lugar. O sea, el perezoso de 3 dedos, a pesar de que es de Panamá, nada más se va a encontrar en Coiba, no lo vas a encontrar en ningún otro, ni en Darién, ni en Boca del Toro, ni en la selva, ni en la cordillera, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar que solamente en Coiba. O sea, un lugar pequeño, específico, y es por eso que es endémico y entonces crearon esa subespecie. Entonces, asimismo, yo puedo denominar aquí según el reino. Entonces, si vamos al reino Plantae, yo vengo también, lo voy ordenando. El filum tal, pertenecen a esto, la clase tal, el orden tal, familia, género y por último la especie, ¿no? Entonces, por lo general, el nombre científico de los animales, no general, es así, que el nombre científico general de los animales se nombra el género y por ahí mismo la especie. En este caso, por lo menos esta ave que se llama el género Poefila, este género entonces, el género es Poefila, pero la especie es Acuticauda, entonces se nombra completamente, género y especie, Poefila acuticauda. Entonces, es como vamos a ver el perro, ¿no? El perro, Vamos a buscar el perro. El perro pertenece reino animal. Filum, chordata, porque el perro sigue siendo filum chordata. Clase, mamífero, ¿no? Pertenece a la clase mamífero. Orden aquí, entonces ya pertenecían, si no me equivoco, vertebradae. Viene familia Canis. Y ahí viene, el género Canis. Género Canis y familia, género Canis, y hay, aquí en género entonces tenemos 3. El género, hay Canis, hay 3, está el lobo, el perro doméstico y el coyote. Son 3 especies para ese género. Entonces cuando voy a la especie, entonces yo digo Canis familiaris es el perro doméstico, si digo Canis latran es el coyote y si digo Canis lupus es el lobo. Entonces son 3 especies diferentes. Entonces, por eso es importante conocer a qué taxonomía. La taxonomía es importante porque yo puedo ordenar cualquier animal, cualquier ser vivo que yo conozca, yo lo puedo ordenar sistemáticamente.
es un modelo que ya existe. Entonces, por eso el nombre científico, el nombre científico es único. Porque, por decir, si lo hubiéramos llevado nosotros, nos pudiéramos llevar por los nombres comunes y decir, bueno, acá en Panamá le dicen coyote, pero allá en México le tienen otro nombre, en otro país le tienen otro nombre, entonces hay un desorden, no voy a saber qué especie es por el orden, por el nombre común. Entonces por eso fue que se le agregó el nombre científico, que no es más que en latín, porque ahí sí no va a variar, ya ese nombre se le puso y ese no va a variar. Por eso que todos los científicos, los investigadores, los biólogos hablan del nombre científico de los animales, no hablan del nombre común, porque lo importante era conocer qué especie nos estamos enfrentando. Y por lo general usted va a decir, bueno, no conozco esa especie. ¿Por qué? Porque usted desconoce lo que es el latín. Y por eso ese nombre no va a cambiar en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, puede decir, el coyote se llama Canis latran, entonces cuando hablamos de Canis latran ya sabemos que en México es coyote, el de Panamá es coyote, allá le llamamos un nombre, pero es Canis latran. No lo van a cambiar en ninguna parte del mundo porque ya lo conocen con ese nombre científico. Y cada vez que una especie es una especie es nueva, algún investigador la descubrió, entonces ellos lo van ubicando, ¿no? Bueno, encontrar una especie nueva de plantas. Ok, pertenece a reino planta, filo tal, clase tal, orden tal, familia tal, al género tal, y la especie es esta. Le dan un nombre científico nuevo a esa especie. Jamás usted va a encontrar que dos especies diferentes tengan nombres científicos iguales. Así que por eso es importante conocer la taxonomía. Bueno, aquí le damos lo que es el taller número 7. Lo voy a agregar a la plataforma. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a buscar 10 seres vivos cualquiera. Van a buscar 10 seres vivos cualquiera. Van a investigar el nombre científico de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo voy a buscar una rana. Bueno, pero ¿qué tipo de rana? Hay diferentes especies de rana. Hay diferentes especies de delfines, hay diferentes especies de aves. Yo tengo que buscar para ver el nombre de esas aves. Y por favor, que sean animales que estén en Panamá. Además, voy a cambiar aquí y voy a ponerle de animales, seres vivos que vivan, seres vivos que estén en nuestros bosques. Que estén en Panamá, que seres vivos que estén en Panamá. ¿Por qué? Porque no van a traer aquí un elefante si aquí no hay elefante. Entonces ustedes van a buscar y ese libro cualquiera, entonces le van a investigar el nombre científico de cada uno de ellos, lo van a ilustrar y van a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. No es que solamente van a decir, bueno, por decir, rana dorada, le busco un nombre científico de rana dorada y ya, listo, le pongo una imagen ahí y listo, no. Ustedes van a describir ese organismo. ¿Para qué? Para saber qué orden, qué familia pertenece a ese individuo. Por ejemplo, si ustedes van a elegir una rana dorada, entonces yo tengo que saber el nombre científico, el reino que pertenece, el filo que pertenece, a la familia que pertenece, al orden, clase, género y especie. Así van a investigar, van a describir ese individuo con la taxonomía moderna que existe. No es que nada más van a poner el nombre y listo. Ahí entonces van a ilustrar, claro, tienen que poner la imagen de ellos para poder yo saber si está en lo correcto o no. Entonces ese es el taller, yo lo voy a poner en la plataforma, ustedes van a estar ahí presentando, entrando a la plataforma y enviando sus tareas por medio de ella. En la próxima semana el ejercicio va a ser una forma segundo parcial
Es un video, van a hacer un video, ustedes se van a grabar de 3 a 5 minutos, yo les voy a poner allí un tema específico y ustedes entonces van a investigar y me van a explicar, no leer, van a explicar lo que ustedes entendieron sobre ese tema y se van a grabar en un tiempo de 3 a 5 minutos y me envíen el video. Ya pues, si no lo pueden subir a la plataforma, entonces me lo tienen que enviar correo electrónico. Si ustedes lo necesitan, yo se los envío, o al WhatsApp, que yo lo descargo. El video debe contener, por favor, cuando vayan a enviar el video, tiene que tener su nombre y la materia que usted está dando, para no tener confusión al momento de descargar. Así que bueno, hasta hoy cerramos con el tema número 7. La próxima semana subo la actividad y por ahí mismo también el ejercicio. Van a tener un tiempo estipulado para que ustedes me envíen ese video. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente fin de semana, próximo sábado. Si Dios nos permite, que tengan un buen fin de semana.